Bueno, para este trabajo práctico elegimos analizar el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, desde los conceptos de poder, liderazgo y la pirámide de Maslow. Este caso nos pareció importante porque a simple vista se presentaba como un espacio de bienestar, crecimiento personal y desarrollo espiritual, pero más adelante vamos a ver cómo atrás de eso se daban dinámicas de manipulación, abuso del poder y un tipo de liderazgo que generaba dependencia en los miembros. Nuestro objetivo con este trabajo fue tomar los conceptos teóricos de la materia y relacionarlos con un caso real para entender cómo en la práctica algunos elementos que en teoría son positivos pueden cambiar en su totalidad cuando el liderazgo no es ético. También buscamos reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden influir en la conducta de las personas, ya sea de manera constructiva o destructiva, y dependiendo de cómo se use o se ejerza ese liderazgo. También nos pareció importante mostrar que estas dinámicas no solo se dan en empresas o instituciones formales, sino también en grupos sociales, culturales, espirituales, y que a veces operan con estructuras muy similares a las de las organizaciones. Para entender mejor el caso, usamos tres ejes teóricos principales. El primero es el concepto de poder. En administración, el poder es la capacidad que tiene una persona o un grupo de influir en la conducta de otros. Y esa influencia puede ser positiva, como por ejemplo cuando un líder motiva o inspira, o también puede usarse de manera negativa, manipulando y presionando. El segundo concepto es el de liderazgo. Un líder es alguien que guía, orienta y motiva a su grupo. Existen distintos estilos: el liderazgo transformacional, que inspira y busca el crecimiento de las personas; el liderazgo democrático, que fomenta la participación; y el liderazgo autoritario o coercitivo, donde el líder controla, impone y no permite cuestionamientos. El tercer concepto que utilizamos fue la pirámide de necesidades de Maslow. Esta teoría plantea que las personas tenemos diferentes niveles de necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. En resumen, lo interesante fue ver cómo estos tres conceptos, que en teoría ayudan a entender el funcionamiento sano de una organización, en este caso se combinan para explicar un funcionamiento completamente distorsionado, donde el poder y el liderazgo se usan para controlar en vez de guiar. Por otro lado, cuando nos enfocamos en el concepto de liderazgo coercitivo, este tipo de liderazgo aparece cuando la persona que dirige utiliza el miedo, la presión y la culpa como herramientas para mantener el control. No se basa en el respeto, ni en la confianza, ni en la inspiración, solamente se enfoca en generar dependencia, obediencia y sumisión. Una característica de este tipo de liderazgo es que empieza siendo carismático, es decir, el líder primero seduce, inspira y genera admiración, pero cuando la persona ya está dentro del grupo y está emocionalmente involucrada, ese carisma se va transformando en control. Esto coincide con que el carisma puede ser una fuente muy poderosa de autoridad, pero sin límites termina derivando en abuso. En este caso particular nos sirvió para entender que el liderazgo coercitivo no aparece de golpe, sino que es gradual. Empieza como algo que parece ser positivo y se va transformando. Y eso fue lo que más nos ayuda a reflexionar, que un liderazgo puede tener una apariencia espiritual, terapéutica o también para el crecimiento personal, pero aún así esté basado en prácticas manipuladoras. Flor. Bueno, para tener un poco de contexto, la EIVA o la Escuela de Yoga de Buenos Aires fue una organización que se fundó a principios de los años 80, final de los 70, por Juan Perkowitz. Aunque públicamente se presentaba como un espacio de formación espiritual, un lugar para desarrollarse, evolucionar, con los años se transformó en una estructura altamente cuestionada por las internas que había. Durante décadas, la escuela operó en departamentos privadas, siempre en la ciudad de Buenos Aires. A los nuevos integrantes se les ofrecían cursos, terapias alternativas, actividades, cosas supuestamente orientadas a superarse, a llegar a un nivel de perfección espiritual que en realidad nunca se llegaba. Detrás de esa fachada estaba esta dinámica interna muy diferente. em,
había muchos abusos, estaba esta creencia de que eh, no se podía avanzar ni en la vida ni en la comunidad sin la aprobación de este líder, que bueno, como decía Cande, ejercía este tipo de poder tan coercitivo, manipulaba a la gente, los presionaba, los extorsionaba. eh, con el tiempo, exmiembros y familiares empezaron a denunciar que dentro de esta organización se ejercían fuertes mecanismos de control, que es bueno lo que hablábamos antes, esto de la manipulación, los aislaban, no los dejaban verse con su familia, no, o sea, estaba prohibido todo contacto con gente fuera de la comunidad. Según investigaciones judiciales, esta organización funcionaba con una estructura jerárquica bastante rígida. En la cúspide está Perkowitz, que es esta figura de líder gurú espiritual, eh, y a partir de él se organizaban distintos niveles de autoridad que dirigían a los grupos internos, establecían reglas, supervisaban comportamientos y determinaban el grado de evolución de cada miembro. En este esquema, muchos participantes terminaban dedicando cantidades enormes de tiempo, dinero y energía en estas actividades con la comunidad, a menudo bajo esta idea de que estaban avanzando hacia un ideal de perfección o liberación. Más o menos en 2022, fines del 2021, después de toda esta investigación abierta por la justicia argentina, también hubo colaboración de organizaciones internacionales. Se realizaron, bueno, múltiples allanamientos en propiedades vinculadas a esta comunidad y secuestraron documentos, computadoras, dinero en efectivo y también se detuvieron a varios líderes. En estos documentos y en las computadoras había registros de absolutamente todas todas las acusaciones que hacía Pablo Salum, que es, bueno, es la persona de la cual nos inspiramos para hacer el trabajo. Las acusaciones incluyeron trata de personas, explotación laboral y sexual, lavado de dinero y reducción a la servidumbre. Aunque el proceso judicial hoy en día continúa, el caso visibilizó el funcionamiento interno de la organización y cómo usaban estos elementos de liderazgo carismático, manipulación y control conductual para mantener cohesionados a sus miembros. Eh, en resumen, bueno, pasó de presentarse como un centro de autoconocimiento a convertirse en uno de los casos más resonantes de organizaciones coercitivas en el país. Nosotros encontramos la manera de analizar esta historia basándonos, bueno, en estos tres conceptos que comentaba Cande, y yo me voy a especificar más que nada en lo que es las necesidades humanas. Usaban esto de la pertenencia, la seguridad o esta autorrealización eh, para influir a las personas, presionarlas e incluso someterlas, siempre con el mismo target de personas vulnerables personas que se sientan perdidas, que estén mal, que estén atravesando un momento que los convierte en víctimas y eran ese el tipo de personas que ellos buscaban. Em, en la base de la pirámide tenemos lo que son las necesidades de seguridad. Muchas personas que ingresaban a esta escuela buscaban contención emocional, estabilidad o un espacio seguro, y esta organización ofrecía justamente eso, un ambiente aparentemente protector y cercano, lo cual hacía que la gente sintiera que estaba contenida, que sus inseguridades no los podían alcanzar. Después, bueno, están las necesidades sociales, como la pertenencia y el afecto, esto que estábamos hablando. La comunidad generaba este fuerte sentido de comunidad, de familia. eh, Había grupos cerrados, ceremonias, dinámicas internas que generaban esta sensación de estar incluidos en algo más grande que nosotros, en algo muy importante. Y esta satisfacción de la necesidad de pertenecer era uno de los factores más poderosos a la hora de retener
a los miembros. En niveles superiores encontramos las necesidades de estima, que dentro de la escuela se otorgaban estos niveles o rangos que hacían que las personas sintieran que estaban creciendo, que estaban llegando a esta iluminación. em, y nada, generaba ese aumento de autoestima, aunque artificial, siempre dependiente del grupo eh, y del líder, por supuesto. Y al poder pasar de nivel a nivel, eso reforzaba el sentido de compromiso, el decir, bueno, formo parte de algo, estoy haciéndolo bien. Así se ganaban la confianza de Perkowitz. Y bueno, finalmente la escuela prometía esto de una autorrealización, el nivel más alto de la pirámide, que representa esta idea de que a través de lo que el líder decía, las prácticas que nos enseñaba, las enseñanzas que nos dejaba, los miembros podían llegar a un estado superior de conciencia y a una perfección. Y esta promesa era el motor que mantenía a muchos dentro del sistema, aun cuando sufrían presiones o manipulaciones. En síntesis, nada, la EIVA usó cada nivel de la pirámide de Maslow para enganchar, motivar y controlar a las personas, presentando la satisfacción de necesidades básicas como un camino espiritual. Alfonsina, vas vos. Bueno, yo voy a abordar otra parte importante del trabajo relacionando el concepto de ética con los dos conceptos principales que son el poder y el liderazgo. Algo que analizamos en el trabajo es el papel importante, el rol importante que tiene la ética dentro de una organización. Según el texto que vimos en clase de ética y empresa, la ética marca los límites sobre cómo se debe ejercer el poder dentro de las organizaciones, porque no solamente se trata de cumplir las leyes, también se trata de actuar guiándonos por principios y valores y para que no se convierta en un abuso, tal como pasó en el caso que vimos, que presentamos. Em, Cuando el líder ejerce el poder sin ética, pierde la legitimidad, ya que la gente no siente respeto y obedece por miedo o presión. em, y eso es lo lo que vimos en el caso. El liderazgo dejó de guiar y se convirtió en un caso de dominación, em, porque cuando no hay ética, se manipula y se genera una dependencia y se instala el miedo, como en el caso este de la escuela de yoga, que el líder utilizaba su autoridad para controlar cada aspecto de la vida de la gente del grupo. Y también se vincula con los conceptos de la administración, porque en cualquier organización, no importa de qué estilo sea, el estilo de liderazgo y la forma en que se comunica y se usa el poder va a determinar la cultura de la organización. Porque si el liderazgo es positivo y ético, las personas van a trabajar motivadas y con autonomía, pero si es lo contrario, si es un liderazgo coercitivo, si hay un abuso de ese poder, aparece el miedo y la dominación. El poder también, porque el poder define la dinámica, o sea, el uso del poder define la dinámica de grupo. Bueno, este trabajo, con el trabajo nos permitió ver que el liderazgo y el poder pueden ser
herramientas muy importantes si se usan con ética y con responsabilidad. Bueno, en conclusión, este trabajo nos permitió ver que el liderazgo y el poder pueden ser herramientas muy valiosas cuando se usan con ética y responsabilidad, pero que también se pueden convertir en instrumentos de manipulación y coerción cuando el líder las utiliza de mala manera y el liderazgo se convierte en dominación. En el caso de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, muestra cómo una organización que parece positiva puede transformarse en un espacio donde predomina el abuso, el miedo y la intimidación si la autoridad no tiene límites éticos. Por eso es tan importante formar líderes que actúen con valores, respeto y responsabilidad, y también promover grupos donde exista la confianza, la libertad y la autonomía.